Soy docente de filosofía de la Universidad de Medicina ahora. Estudié la carrera de filosofía como tal. Me pidió Marco que el curso de Vivencia que se llaman ustedes les dé una base filosófica sobre qué es el hombre, el ser humano. Entonces hoy vamos a conversar un poco sobre qué puede ser el ser humano, o cómo ha entendido la humanidad esto que lo definimos como hombre o ser humano. Esta clase es una clase que yo les doy a los chicos del curso de filosofía que están apenas en el segundo ciclo. Ustedes han llevado filosofía, supongo, en su carrera, ¿no? Sí. Espero que algo esté mapeado. Ojalá que hayan podido llevar otro concepto. ¿Ya? Bien, hay una hoja también que estoy pasando, se apuntan su nombre y su firma. Eso me ha pedido Marco que le vamos a entregar. Bien, antes de partir en cuanto a qué significa el hombre, hay que entender dónde surge en la filosofía esa pregunta por el ser humano. La pregunta sobre qué es el hombre no es la primera pregunta que se plantea a la humanidad en realidad. La primera pregunta tiene que ver más con el cosmos, con el universo, como ya lo definimos. Los presocráticos, que son un grupo grande de filósofos, los primeros filósofos occidentales, porque hoy en día hay otras corrientes, se preguntan en torno al universo. Y para ellos el ser humano simplemente es una parte más de la creación. No hay mucho dilema, en realidad. No es hasta que llegan recién los sofistas, en algunos casos ustedes van a leer libros o ver videos de YouTube, donde nos pintan un poco mal, porque sí tenía algunas actitudes que son un poco no tan éticas, diríamos. Pero este grupo de sofistas son los primeros que se preocupan por qué es el ser humano, porque gran parte de su discurso tenía que ver con lo que hacía propiamente mejores que el resto de especies, ¿no? Hay justamente Tales de Mileto es un presocrático. A él le interesaba más el universo que el ser humano. Y hay una anécdota en torno a él, a su vida. ¿Ya? Yo lo he sacado del libro. Esta anécdota es narrada por Platón. Platón es de los primeros filósofos clásicos o importantes que le gusta escribir. De hecho, sabemos de Sócrates por Platón, en realidad. Sócrates no escribió nada. Es un poco difícil separar qué parte de Platón, qué parte de Sócrates, porque cuando a Platón no le hacían caso, Platón hacía uso de el maestro Sócrates dijo también lo mismo, con otras palabras, para como validar su discurso. Es un poco difícil. Cuando los chicos de medicina usan guía para buscar información, yo les dejo en la clase que usan inteligencia artificial, no hay ningún problema. Pero la IA no sabe diferenciar todavía entre qué cosas dice Platón y qué cosas dice Sócrates. ¿Ya? Entonces, Platón cuéntales esta anécdota de Tales justamente para introducir qué es el ser humano, porque la filosofía tiene que abocarse en torno al ser humano. A Platón le interesa mucho el ser humano porque Platón plantea una teoría política, y lo político tiene que ver con el ser humano en su dimensión social, ¿no? Y Platón cuenta lo siguiente. Tales de Mileto estaba observando el estrella del cielo, que era lo que más le fascinaba a este personaje, y estaba tan concentrado en sus pensamientos que no se dio cuenta que estaba caminando un poco hacia un pozo y entonces se cayó dentro, cayó hueco. Una criada, una empleada, presenció la escena y se burló de él diciendo: ¿cómo puedes pretender conocer lo que está en el cielo si no eres capaz de ver lo que tienes delante de tus pies? ¿Qué les dice esa pregunta o esa frase de la criada a ustedes? Que ya están en medicina en los últimos ciclos. Si a ustedes les dijeran esta frase, ¿qué crees que te están diciendo indirectamente? Que no corras antes de aprender a caminar. Sí, es otra forma de decirlo. Podría ser. ¿Qué otra cosa más? Recuerda que tal le interesaba el cielo, empezaba a conocer el cosmos, el universo. ¿Por qué todo parecía tener un aparente orden? Claro.
Sócrates va a coger muy bien esa idea porque va a decir, lo primero que podemos conocer de manera más tangible es a nosotros mismos. Porque cuando tú preguntas de algo externo, eso que respondes sobre algo externo lo respondes a través de, por ejemplo, tu percepción o tu capacidad de razonar. Pero mucho de eso, ya luego la filosofía moderna y contemporánea va a decir, quizás puede estar errado. Podemos vivir una simulación, ¿no? Porque hoy en día es muy fácil encontrar teorías en torno a eso, ¿no? Pero en cambio, cuando uno se pregunta sobre sí mismo, es mucho más creíble que las respuestas tengan un poco una calidad de verdad un poco mayor al menos, ¿no? Entonces comencemos mejor por el ser humano en lugar de preguntarnos sobre el universo. Eso es lo que plantean todo este grupo de los autores clásicos, Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Como la clase es bien corta, yo no puedo hacer todo lo que hago en las clases con los chicos de medicina de segundo ciclo. Entonces, voy a plantear una pregunta, le voy a presentar a algunos autores y vamos a elegir uno de cada bando, ¿ya? La pregunta que yo planteo es, ¿somos una parte de la naturaleza o somos su centro? ¿No? Tenemos algunos autores, no he puesto toditos, ¿no? Porque en algunos casos hay más. Desde Tales a Anaxágoras, que son los presocráticos, entonces decía, todos ellos consideran que el ser humano es una parte más y no es lo más importante necesariamente. Hay cosas más importantes para ellos. Ya Spinoza, que es un autor moderno, va a decir el ser humano es una parte de la naturaleza. Spinoza es un autor medieval en realidad, es medieval, porque él todavía tiene rasgos de creencia. A Spinoza se le conoce mucho por su definición de Dios, de quién es Dios. Schopenhauer, ella es moderno, que va a decir el ser humano y la naturaleza son expresiones de la misma voluntad ciega y están sujetos a las mismas leyes. O sea, el ser humano y la naturaleza ambos juegan el mismo juego, tienen las mismas reglas de juego. No es que el ser humano juegue otro juego distinto a lo que la naturaleza tiene que hacer. Y Nietzsche, que es un autor un poco controversial, va a decir el hombre es un animal que se avergüenza de serlo, es decir, que no quiere ser considerado como animal. De hecho, costó mucho, Nietzsche también es moderno, ya la parte quizás un poquito más final, pero cuando salió la teoría de Darwin, no crean que para la sociedad de su época fue tan fácil aceptar que veníamos de un chimpancé. O sea, si a ti te dicen que vienes del mono, ¿cómo lo tomas? A nosotros ya es algo normal, el discurso ha hecho que eso se normalice, pero que digan que la humanidad viene de un animal, evolucionado, todo lo que quieras, pero de un animal, no es tan fácil aceptar. Por el lado de que somos el centro de la naturaleza, tenemos a otros más. Protágoras es de la escuela que yo les dije que los sofistas, el tema del discurso era importante para ellos. Protágoras va a decir una frase un poco controversial también, es el hombre es la medida de todas las cosas. Una frase cortita, pero que tiene mucho que definir, ¿no? Y luego tienes a San Agustín, época medieval, donde dice el hombre es una imagen y semejanza de Dios. Y luego tienes a Kant, de época moderna, casi contemporánea, que dice el hombre nunca será solo un medio u objeto para conseguir un fin, sino que es el fin en sí mismo. ¿Vale? Tienes que preguntar 4 arriba, 3 abajo. Por votación, un poco de democracia, siempre es bueno. ¿Qué autor les interesaría que explique? ¿O qué frase les causa un poco más de felicidad? Les escucho. ¿Cuál les parece más curioso o quisieran saber un poco más? A ver, votación por la primera. Levante la mano, alguien quisiera. Nadie. La segunda. Tampoco. Schopenhauer. 1, 2. 1, 2. Nietzsche. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el resto no opina. Ustedes saben que Marco Aurelio, que es un estoico, dice que el que no hace nada también está haciendo algo. O sea, que ustedes no hayan votado también es una forma como yo lo puedo identificar como sujeto, y cómo es su identidad. Bien, ganó Nietzsche, por votación no unánime, pero por los que votaron. ¿Ya? Nietzsche. Para entender por qué Nietzsche dice esta frase, hay que entender que Nietzsche es una crítica a la sociedad, es un filósofo crítico. Y la sociedad moderna de Nietzsche ya no es una sociedad creyente, es una sociedad que está intentando buscar ser más laica que creyente.
Y la primera crítica que hace Nietzsche es a las instituciones, no solo a la iglesia, que es muy conocida el tema de la crítica hacia Dios y eso, pero en verdad que Nietzsche critica todo, lo cultural, lo social. ¿Por qué? Porque para Nietzsche, el ser humano, al ser forzado a reconocerse como parte de una institución, la institución lo obliga a tomar ciertas actitudes o valores. Es como que ustedes cuando escribieron a la Universidad Privada de Tacna, ustedes ya directamente están configurados bajo un proyecto de egresado, ¿no? Ustedes saben que hay un modelo de egresado de especialidad, ¿no? Algo que se espera. Entonces, si ustedes no demuestran esas actitudes, ¿qué pasa con ustedes? Muchas gracias, postule a otra universidad. ¿No? Las instituciones hacen eso, ¿no? Si no te moldeas, entonces la cosa no funciona y next, como dicen, ¿no? En cuanto al ser humano pasa lo mismo. El ser humano en un momento quiso fundar instituciones para separarse de la naturaleza. El fin que dice Nietzsche que tienen todas las instituciones, la religiosa, la social, etcétera, es separar, crear subespecies, digamos, ¿no? Incluso a nivel de seres humanos hay subespecies, diríamos, ¿no? O sea, hemos diferenciado, ahora veremos que no tanto, pero el tema social, en cuanto a intereses económicos, por ejemplo, ¿no? Pobres, clase media y ricos, ¿no? Siendo todos seres humanos, pero los hemos diferenciado. Entonces, en ese intento, el ser humano, haciendo uso de su razón, porque obviamente lo que reconoce Nietzsche es que el ser humano es en todo caso un animal que razona, ya eso te lo había dicho hace mucho tiempo atrás, hizo ese uso de la razón para crear una separación con la naturaleza, posicionándose como si fuera lo mejor de lo mejor, cuando no lo es. Nietzsche, sin ser darwinista ni nada, reconoce que incluso haciendo uso de la razón, el ser humano tiene que haber nacido de un proceso evolutivo. No puede ser solo fruto de un momento apareció un feto y ya salió la vida del ser humano, ¿no? Algo tiene que haber pasado dentro de todo lo creado. Por lo tanto, somos más animales que seres humanos. Luego él va a plantear el hecho de que como seres humanos, si nos queremos diferenciar con respecto a la naturaleza, lo que tenemos que construir es algo que él va a denominar el superhombre, ¿no? Que en el video de YouTube ustedes lo ven como Nietzsche con una capa de Superman, ¿no? En realidad el superhombre es un hombre que se ha liberado de todas las instituciones y que ha decidido ser bueno porque él quiere ser bueno, no porque la iglesia te dice que seas bueno, no porque tu mamá te dice que seas bueno, no porque tu universidad te dice que seas bueno, sino porque tú decides como ser humano ser bueno. Ese es el superhombre de Nietzsche, ¿no? ¿Se ha entendido Nietzsche? Más o menos claro. Naturaleza, Protágoras, San Agustín, Kant. ¿Cuál les interesa? ¿Quiénes votan por Protágoras? Nadie, pobre Protágoras. San Agustín. 1, 2. Kant. Ah, no, Kant. Bueno, todos votan, pero no Kant. Ya. Kant es casi la misma época. ¿La diferencia cuál es? Kant está buscando un modelo ético. Mientras Nietzsche dice la ética no sirve para nada, porque es una invención social. La ética lo que busca hacer es que seamos buenos, pero el beneficio no se da. Kant dice no, el ser humano en esencia tiene que tender a ser bueno. Ambos hacen uso de la razón. Kant también va a decir que su crítica a la razón es lo más importante, que el fin último de la ética está guiado por la razón, ¿no? Somos moralmente buenos porque la razón nos guía hacia ese camino. Y dentro de su discurso de la razón y de la ética va a enunciar esta frase, pero hay que entenderla. ¿Por qué dice esto? Kant está buscando algo que se denomina quid superior. No lo quiero marear mucho con los términos, ¿ya? Que es importante en realidad ya. Para los que estudian filosofía, como yo, ahí sí, si no puede ser término, menos 5 puntos, ¿no? Pero en el caso de ustedes, digamos que Kant está buscando como a raíz de qué surgen las leyes internas que nos mueven, el deber. Porque sentimos que cuando vamos por la calle y vemos a una mujer con un niñito y ese niño parece que no ha comido en días,
sentimos la necesidad de buscar donde sea una monedita y dársela. ¿Ya? ¿Qué nos mueve a ser buenos? Ustedes como doctores podrían incluso decirles qué les ha movido a ustedes a estudiar esta carrera tan complicada que es la medicina, ¿no? ¿Alguna fuerza interna tiene que haber? La fuerza interna que encuentra Kant, a diferencia de otros autores que van a decir lo que nos mueve son los sentimientos que tenemos, la compasión, etc., él va a decir no, lo que nos mueve es nuestra razón, el uso propio del ser humano, que es el ser humano razona, y frente a todos los futuros posibles, elige el más razonable, ¿no? Entonces, si está bien medida dar una moneda a esa persona, tan solo por uso de la razón, debería hacerlo. Pero eso es un uso a priori. ¿Ya? Está motivado no por una causa, sino en sí mismo, las actitudes, ¿no? Y Kant va a decir lo siguiente: cuando hablamos de instrumentalizar la vida, yo puedo hacer uso para vivir de objetos, ¿no? Ustedes cuando vinieron a la universidad han hecho uso de un medio de transporte para traer sus cuadernos, han traído una mochila, un agua. Siempre nos usamos como medio, nadie va por la vida sin nada, ¿no? Hemos hecho que hacemos ropa, o sea, usamos medios. Pero cuando hablamos de seres humanos, Kant va a decir, no podemos usar a los seres humanos como medios. Y ahí es un punto importante para ustedes que están viendo ahora bioética. Kant es fundamental para la bioética. Hubo un tiempo, y fácil esto ya se nos ha contado Marcos, donde se comenzaron a experimentar con seres humanos. Se habrá contado el caso de la rubiola, con las comunidades afroamericanas, etcétera, 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 ¿no? Para Kant, todo ese tipo de experimentos es una forma de instrumentalizar al propio ser humano. Ya la ciencia lo hacía antes con animales, ¿no? O sea, hoy en día incluso la vacuna del COVID, ¿con quiénes se probó antes que saliera la prueba con seres humanos? ¿Qué animales se escogían? ¿Saben? Toda vacuna, antes de salir al mercado, a las pruebas ciegas, ¿con quién se prueba? ¿Ah? Ratones. Ya no monos, antes se probaba con monos, ya no se puede usar monos. Ya luego vamos a ver por qué. Pero se sigue probando con animales. Ya no con animales que se hacía antes, pero se sigue haciendo exámenes con animales. El problema es que en un momento la humanidad también decidió hacer pruebas con los mismos seres humanos, ya engañándonos, ¿no? Ya sin lo que ustedes luego en su tesis van a poner que es el consentimiento informado, ¿no? Y Kant dice, está mal no porque le estés engañando al ser humano, no porque lo estés creando un daño, a veces irreversible incluso, sino que está mal porque a quien estás usando es otro ser humano igual que tú, que tiene igualdad de derechos, también deberes, pero que tiene una validez en sí misma. Como el ser humano es racional y se diferencia de otras especies, entonces no puede ser usado como un instrumento más. No puedes hacer pruebas con él como si fuera cualquier cosa, ¿no? Tienes que tener una cierta ética hacia él, ¿no? Por eso es que dice que bueno, no podemos usarlo como medios, sino como fines. ¿Cómo puedo usar a un ser humano como fin en sí mismo? La frase más sencilla para entender eso es cuando busco el bienestar del otro, a costa mía. O sea, yo puedo dejar, por ejemplo, si yo quería irme a comprar una hamburguesa, pero veo a esta familia pobre, con la niña que parece que no ha comido, yo puedo dejar de satisfacer una necesidad, que es también quizás tengo hambre de comer esa hamburguesa, pero dejo de comer yo, pero el fin de mi acción es el bienestar de la otra persona. Entonces no estoy usando como medio. ¿Cómo puedo usar como medio a esa persona? Cuando yo, yéndome a comprar esa hamburguesa, veo a esta familia y me tomo un selfie, subo a mis historias de Instagram que estoy ayudando a la familia. Eso es usar como medio a esa necesidad de esa familia. ¿Se entiende? Una cosa es que yo de manera incógnita, sin necesidad de alardear, ayude a alguien, y otra cosa es que use ese servicio que puedo dar para que la gente me vea como alguien bueno. Kant no avalaría el hecho de que yo quiera echarme flores usando las redes sociales. ¿Ya? ¿Se entendió, Kant? Bien. Pasamos y vamos volando.
¿Somos cuerpo o alma? Tienes dos autores que en realidad, ojo, cuando yo hablo de alma y pongo estos autores, no quiere decir que ellos digan que no existe un cuerpo. Y cuando yo los pongo estos autores en cuerpo, no quiere decir que ellos digan que no hay un alma. En realidad, ambos van de la mano, solo que le damos una importancia mayor a uno que a otro. ¿Ya? En alma, tenemos Sócrates, Platón, Tomás de Aquino, Descartes. Hay muy pocos autores modernos o contemporáneos, salvo Descartes, que es de los primeros, de la primera etapa de la modernidad, que hablen sobre el alma. El tema del alma actualmente es más trabajado por los científicos. O también se trabaja a través de lo que es la conciencia en filosofía. Pero para eso ya hay otra pregunta, que es sobre la conciencia. Y luego el cuerpo, tienes a Hume, que es época moderna, y tienes a Merleau-Ponty, que ya es época contemporánea. Ese autor es fundamental porque hace toda la filosofía en torno a por qué el cuerpo es importante. Bien, en alma tenemos a Sócrates, el verdadero ser de una persona es su alma, abarca todo el hombre como ser con capacidad de razón. Platón, que dice el cuerpo es la cárcel del alma. Tomás de Aquino, que va a decir el alma es la forma del cuerpo. Y Descartes, que dice el alma es una sustancia diferente del cuerpo, mantienen una unión, pero pueden existir independientemente. Y por partidarios del cuerpo tienes a Hume, que es el escéptico en autonomacia. Dice un hombre es un conjunto o colecciones de diferentes percepciones que se suceden con una rapidez inconcebible y están en un flujo, movimiento y perpetuos. Y Merleau-Ponty, que va a decir no solo un espíritu que tiene un cuerpo, sino un cuerpo que tiene un espíritu. ¿Vale? De arriba, ¿quién vota por Sócrates? Nadie. Platón. Nadie. Tomás de Aquino. Nadie. Descartes. Descartes. No le gustan los clásicos. Ya. Descartes tiene una frase famosa. Yo estoy en filosofía, yo creo que no la sé. ¿Cuál es la frase de Descartes? Pienso, luego existo. ¿No? Esa es la frase fundamental. Yo podría hacer toda una teoría o explicar Matrix, la película Matrix, a través de esa frase. ¿Ya? De hecho, porque Matrix creo que se basó un poquito en Descartes. Y una teoría que es el cerebro en la cubeta. Ustedes también la pueden buscar en internet de qué trata. Descartes, en su época moderna, no tiene muchos avances científicos todavía, pero él va a hacer una reflexión en torno a esta idea ya antigua que venían trabajando, que es el cuerpo y el alma, ¿no? Lo curioso de Descartes es que él va a decir que son independientes, no están atadas. Y que lo que los une, lo que nos permite unir nuestro cuerpo con nuestra alma y que no nos disociemos, ¿no? Más allá de los efectos paranormales que a veces cuenta la gente que se ve desde el cielo, ¿no? Mirándose que está muerto, es una disociación. Pero para Descartes lo que nos une el cuerpo y alma, y que cuando yo camine mi alma me siga, es que tenemos una glándula. Iba a decir la glándula pineal. La glándula pineal para él es ese conector entre nuestra alma y nuestro cuerpo. ¿Ya? Descartes es importante y chévere que lo hayan elegido porque para ustedes que en bioética Descartes es fundamental. Cuando hablamos todo esto que les contaba de la experimentación con animales, en su época no era mal visto. La experimentación con animales era algo que no creaba ningún conflicto ético. ¿Por qué? Porque a Descartes se le ocurrió decir en su teoría de pienso, luego existo, de que solo la existencia que era válida era la existencia de los seres que pensaban. ¿Y quiénes pensaban? Los humanos. No existía una comprobación de que algún animal pudiera pensar, de que algún animal pudiera decir yo pienso, entonces existo. Como no puedo tener una comprobación más allá de la existencia humana, ¿qué pensaban todos los que siguieron este pensamiento de Descartes? Cuando yo pinchaba un animal o le cortaba algo para hacer un experimento y el animal gritaba, lloraba, todo lo que hoy en día los defensores de los animales bogan, estas personas sentían que esos gritos, dolor, todo, era simplemente una reacción, un estímulo, pero que no necesariamente sentían dolor, porque el dolor es una facultad de la razón. Esta es la concepción que ellos tenían. Entonces, cuando yo veo al animal gritando porque lo estoy matando, en realidad es un estímulo acción-reacción, ¿no?
pero no es que el animal esté muriendo con dolor. Por lo tanto, no estoy haciendo nada malo, porque la muerte de este animal, o la experimentación con este animal, lo que busca es un bienestar. Ya los utilitaristas en la época moderna van a dar otra concepción de que estoy buscando un bien mayor, ¿no? En ética quizás, espero yo, ustedes lo hayan visto un poquito, ¿ya? Pero entonces Descartes inauguró toda una escuela que va a durar bastante, hasta que se comienza a querer demostrar que los animales sí sienten, ¿no? Y una vez que se comenzó a demostrar que los animales sí sienten, entonces toda la teoría cartesiana se fue abajo, ¿no? Porque ese pienso luego existo tiene limitancias, ¿no? Pero eso es ustedes lo hayan elegido. Ya. ¿Se quiere Descartes? Cuerpo, Hume o Merleau-Ponty. ¿Quiénes votan por Hume? 1. Merleau-Ponty, 2. Merleau-Ponty. 1, 2, 3, 4, 5. Por poquito, ¿verdad? Ya, Merleau-Ponty. Merleau-Ponty es un filósofo que trabaja sobre por qué es importante el cuerpo para entender al ser humano. Él es seguidor de una teoría que Hume inaugura, que son los empiristas. El empirismo, ustedes en filosofía, cuando hablaron sobre el conocimiento, vieron que hay como 3 corrientes fuertes de conocimiento. ¿Cómo conocemos al ser humano? La filosofía ha catalogado en varias formas, pero 3 son las más importantes. El racionalismo, donde lo colocan a Descartes como uno de los principales. ¿Qué más sigue? ¿Cuáles son los otros 2 modelos? El racionalismo, el empirismo, donde Hume resalta bastante, no es el único empirista, Locke también es empirista. ¿Y el tercero? No. Su fundador es Kant. ¿Pero cómo se llama ese corriente? Googleen, ¿entienden? En internet. Ayúdense, no importa que lo googleen, lo que me interesa es que puedan investigar, saber un poquito más. ¿Qué les vota Google? Idealismo. ¿Ah? Idealismo. El idealismo. ¿Por qué es idealismo? Porque Kant quiere hacer una unión entre los dos, que ni la razón tiene la última palabra, ni las experiencias sensoriales tienen la última palabra. El idealismo es el intermedio, ¿no? Pero Hume va a ser una persona que va a llevar al extremo el empirismo. Hume va a llegar a decir, por ejemplo, que todos los días amanezca no quiere decir que mañana va a amanecer. Que todos los días ocurra algo no quiere decir que siempre va a ocurrir así. De hecho, hay una película basada en una idea determinada del amanecer. Es una película donde el día no amanece, ¿no? O sea, pasan las 24 horas y no amanece, ¿no? Y Hume va a decir sobre respecto al cuerpo, que es el cuerpo lo que nos permite conocer los sentidos, diríamos, ¿no? Y Merleau-Ponty va a decir lo siguiente, tomando esa idea de la separación, es que todo lo que hacemos en nuestro día a día tiene que ver con una interacción sensorial que nuestro cuerpo capta. Desde el hecho de cuando nos levantamos. ¿Por qué cuando amanece tú te pones en pie de la cama? ¿Por qué hacen eso? ¿Ah? Más duro, escucho así como almas en pena, así. ¿Por qué cuando ustedes amanecen en su cuarto, espero yo, se ponen de pie y no se van rodando? ¿Ah? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué yo cuando estoy caminando así tengo que caminar por este espacio y no puedo intentar hacer esto? ¿Por qué? ¿Por qué si yo quiero salir del aula voy a tener que abrir la puerta y recién salir? ¿Ah? Sin miedo, que no, yo no tomo nota por si acaso. Yo solo vengo a cumplir lo que me dice. Por lógica, yo hago eso. Algo ya de grande como para saber que como objeto pues no puedes pasarlo.
Ya, yo ahorita voy a contradecir un poquito. Hay un experimento social que tiene que ver con niños y la percepción que tienen los niños muy pequeñitos. Si el niño no gatea, el niño no va a saber que hay profundidad. Si un niño lo tienes todo el tiempo en su cuna y no lo haces gatear en plano o gatear sobre superficies que tienen desnivel, el niño no va a saber que cuando ponga la mano existe algo que se llama vacío, ¿no? Y que uno se hunde. Solo los niños que gatean sobre superficies irregulares adquieren ese conocimiento. Así que no es solo el uso de la razón. Porque si ese niño no se da cuenta de que hay vacío hasta que cuando intente caminar se cae un hueco. Ahí recién va a aprender. Algo que pudo aprendiendo gateando, lo va a aprender caminando. El niño, probablemente un bebé, ¿no han visto esa simulación de un bebé caminando en una pared así? ¿Por qué hace ese niño? Porque no sabe que la pared es un limitante. La repetición va a hacer que él entienda que hay una limitación y que si quiere salir de ese espacio, si se puede abrir, lo haga. Pero no es la razón, son la percepción sensorial. Que cuando yo quiera caminar, me golpee, me deje un moretón en la nariz, me va a decir, ya, pues la siguiente vez tengo que abrir la puerta. Mi percepción de mi cuerpo frente a este objeto que es duro es lo que me va a impedir intentar yo atravesar este objeto. Es decir, es el cuerpo, sí una limitancia, pero al haber no solo limitancia, sino también es la posibilidad de vida. Si yo no tuviera sensibilidad, mi vida sería muy distinta. Imagínense ustedes que un día se levantan y no sienten nada, no escuchan nada, no ven nada. ¿Podrían vivir con solo el uso de la razón? Sí, razón, ¿no? Ojo. ¿Podrían vivir? No podrían hacer nada, ¿no? Sentirían que cuando pisan ponen su pie sobre el piso, como no sienten nada, no sabes si estás poniendo el pie sobre el piso. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo? Se va a desplomar, ¿no? Lo que nos permite limitarnos a los movimientos es la sensación, ¿no? Por eso Merleau-Ponty iba a decir, somos más cuerpo que alma en realidad, ¿no? Es posible que en un futuro existan cuerpos humanoides sin razón, sin espíritu, pero es muy difícil que pueda existir un espíritu razonable que no tenga cuerpo, ¿no? Eso es lo que plantea Merleau-Ponty. ¿A qué hora acabamos con esto? Ya. Sociales egoístas. Tienen Aristóteles, Marx, Hegel y Sartre. A Sartre le gusta mucho a su profesor Marx. Así que si quieren leer, hacer un día conversación a Marx, lea Sartre. Aristóteles dice: el hombre es un animal político, son políticos. Marx, la naturaleza de los individuos está determinada por las relaciones sociales que contraen. Hegel, el individuo se desarrolla y se realiza plenamente en el contexto de las relaciones sociales. Y Sartre, con cada hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. ¿Ya? Y en egoístas tenemos a Hobbes y a Rand. Hobbes dice: el hombre es un lobo para el hombre, y Rand dice: la colectividad no puede decidir cuál ha de ser la finalidad de la existencia del hombre, ni prescribir su elección de la felicidad. En sociales, ¿cuál explico? Aristóteles, Marx, 1, Hegel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sartre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Quieren hacerle con esa mano? Sartre está dentro de una corriente que se llama existencialismo, ¿ya? Es la corriente de los dramáticos, ¿ya? Como los celos de la filosofía existencial. ¿Por qué? Porque muchos de estos personajes han tenido una vida dura. La biografía de su vida es una vida complicada, de abandono, separación, muerte, etc., ¿no? Entonces ellos intentan preguntar ¿por qué vale la vida vivirla si aún la vida no es color de rosas, ¿no? La respuesta que Sartre va a encontrar, él escribe una novela que trata justamente sobre la soledad o el dolor de la vida. Y va a decir lo siguiente: tú puedes tener experiencias muy negativas en la vida, pero ninguna experiencia negativa te quita algo que es la capacidad de la libertad. También decir que vivo, en primer lugar tengo que ser libre.
si no tengo libertad para esos autores, entonces obviamente tu vida no es vida, ¿no? Soy una marioneta, soy, no sé, un robot programado. Por eso la esclavitud está mal vista, porque lo primero que quita es justamente la libertad. Entonces, incluso hay autores que van a decir, incluso si siendo esclavo tú vives muy bien, muy cómodamente, no tienes vida. No tienes vida. Entonces Sartre va a decir lo siguiente: como tenemos libertad, lo importante de la libertad no es hacer lo que yo quiero, sino es razonar o saber qué quiero hacer, ¿no? A mí me pueden lastimar mucho. Puedo vivir en una familia, imaginemos que vivimos en una familia que son rateros, ¿ya? Mi papá, mi mamá venden droga, roban, etc. Sartre diría, su hijo, el hijo de esa familia, no está condenado a ser ratero. La sociedad ya le ha puesto una etiqueta, ¿no? Si ustedes se enteran que hay una familia que son rateros, tienen un hijito, ¿cuál es su primera intuición? Pobrecito, no está ni para robar. La sociedad le ha puesto esa etiqueta. En cambio, Sartre dice: no, ese sujeto, ese niño, con el tiempo va a configurar una racionalidad. Quizás no va a ser el genio, pero va a hacer uso de su razón en un momento. Va a poder diferenciar lo bueno y lo malo. Porque vean que a su papá se lo llevan y no vuelve, lo llevaron preso, porque ven que hay violencia, entonces él va a poder diferenciar lo bueno y lo malo. Lo importante que tiene que ser ese sujeto para vivir bien es saber qué vida quiere llevar. ¿Quiere seguir llevando la vida que sus padres estaban llevando, con todo lo que eso implica, o decide dar un cambio? Obviamente el cambio no es tan fácil, ¿no? O sea, ya humanamente diríamos, el niño sí la tiene complicada. O sea, puede cambiar, sí, pero hay que darle una ayuda social, un soporte emocional, todo lo que quieras. Pero Sartre parte de la idea de que nosotros podemos enfrentar nuestra vida dependiendo de cómo queramos enfrentarla. Tenemos uso de la razón. Cuando ustedes, o sea, ustedes, por ejemplo, en su carrera, yo no hubiese podido estudiar medicina. Porque algo con lo que ustedes se enfrentan, pues van a enfrentar a diario, es el tema de la muerte. No su muerte, sino la muerte de otros. Porque no son perfectos y porque no todo es curable. Pues todavía no. Quizás en unos 1000 años puede ser todo curable. A eso va el transhumanismo. Pero por ahora todavía no. Entonces, cuando ustedes lidien con el fallecimiento, cuando se les muera su primer paciente, van a encontrar todo un dilema. Se van a hacer preguntas, situaciones. Pregúntenle al doctor Marco cuando falleció su primer paciente. A mí me ha contado su experiencia. Es muy bonita. O sea, es bonita en el sentido que te hace reflexionar, ¿no? Entonces, uno lidia, ¿qué hace? ¿No? Hay gente, Marco me contó, no me acuerdo si fue Brian, el doctor Brian, que él ha tenido compañeros que estuvieron, regresaron y su primera internado que tienen ustedes, vieron fallecer gente y se cambiaron de carrera, o decidieron elegir otra especialidad, o se dedicaron a ser investigadores. Entonces, porque ahí es... ¿Ah? O profesores, ¿no? Sí, eso pasa. ¿Por qué? Porque no todo te puede encantar la carrera en sí misma, pero ya estar en el campo es otra cosa, ¿no? Les importa mucho lo que vas a hacer tú. Egoístas, Hobbes y Rand. Hobbes, ¿quiénes votan por Hobbes? 3, 4, 5, 6. Rand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, Rand es contemporáneo. Más o menos contemporáneo. No sé si está vivo todavía. Pero Rand va a decir lo siguiente. Todo ser humano busca felicidad, busca ser feliz. Si tú como ser humano buscas vivir triste, en realidad lo que tienes es una descompensación hormonal. O sea, ustedes saben que el tema del suicidio, por ejemplo, es medicable. Cuando ustedes tengan un caso cercano de suicidio, o cuando llega un suicida en emergencias, por ejemplo, no hagan ningún juicio crítico o sea, qué malo actuó, ¿no? Porque todo ese tipo de acciones se hacen por descompensación química, interna. No es porque el suicida quiere matarse, sino es porque hay una descompensación hormonal. Por eso el suicida va no solo al psicólogo, va al psiquiatra. El psiquiatra es el único que puede recetar medicina. Entonces, no, todo ser humano busca felicidad.
De algún modo, obviamente, ahí hay que definir, no sé si ustedes en el curso de filosofía vieron qué es la felicidad. ¿Ya? Yo con los chicos ahora de segundo voy a trabajar una sesión específica para entender qué es la felicidad. Pero sea la felicidad que elijan, ustedes van a buscar medios para encontrar esa felicidad, porque esa felicidad no se encuentra así nomás. Ustedes tienen que vivir para encontrar esa felicidad. Y lo que Rand dice es lo siguiente: la sociedad muchas veces te quiere poner limitancias. Te dice que es lo bueno, te dice que es lo malo, ¿no? Así como Nietzsche, ¿no? Te dice, eso no es verdadera felicidad, esa felicidad te va a durar poco, por ahí no vayas. Pero para Rand, al final de cuentas, el hombre puede elegir. Porque si no tuviera esa capacidad de elegir aún cuando esté equivocado, entonces no va a poder ejercer enteramente su humanidad. Si todo el tiempo vamos a ponernos así como de la teoría conductista, te van a decir no, te van a dar un choque eléctrico cada vez que quieras hacer algo que no está permitido, entonces tú vas a ser una especie de frustrado en la vida, ¿no? Donde no vas a sentir de que hiciste lo que querías hacer en tu vida. Y entonces Rand se apoya un poco en esa teoría, ¿no? Es la verdadera libertad, aun cuando nos podamos equivocar, lo que termina manifestando nuestra humanidad, ¿no? Los animales, por ejemplo, tienen una limitancia que son los instintos. Los instintos, también los tenemos nosotros, es su limitancia, ¿no? Difícilmente vas a ver un animal arrojándose al abismo o metiéndose en un fuego, quemarse, ¿no? Es muy complicado que el animal vaya en contra de su instinto de supervivencia. En cambio, si vas a ver seres humanos que lo hacen, ¿no? Incluso por diversión, por likes. Esta gente que va subiéndose por los techos y se lanza. Los humanos no crean que está descompensado como suicida, ¿eh? Probablemente está bien cuerdo, pero le gusta hacer eso. Y Rand abolaría y dice, déjalo, porque si salta y se cae, ya él sabrá por qué lo hace. Y ya para finalizar, somos seres racionales o conscientes. Aquí los chicos del segundo ciclo me hicieron, profe, pero ¿qué diferencia hay entre racionalidad y conciencia? ¿No son lo mismo? ¿Qué creen ustedes? ¿Son lo mismo? Si yo digo soy un ser racional, hago uso de la razón, o soy un ser consciente. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Son lo mismo? Parecidos. Uno más importante que otro. Compañera dice, la conciencia pareciera que es más importante. ¿Alguna otra opinión? Son parecidos pero no iguales. Un ejemplo. Cuando yo hago uso de la razón, estoy, diríamos, vagamente mal dicho, estoy reflexionando en torno a algo, estoy encontrando sentido a algo, ¿no? Pero cuando yo soy consciente, también tengo que ser consciente de algo, ¿no? Pero la conciencia hace uso de la razón. En cambio, la razón puede ser razón en sí misma, como va a decir Kant, aunque es indivisible así, pero es posible que haya argumentos racionales en sí mismos. En cambio, cuando hablo de conciencia, siempre es conciencia de algo. ¿Ya? Si yo te digo, soy consciente de que aquí hay una mesa, pues justamente soy consciente de un objeto en sí mismo, de la existencia de un objeto en sí mismo. Cuando me veo un espejo, ¿el espejo en qué me ayuda? ¿A razonar o a ser consciente? Consciente. A ser consciente de mi existencia. Yo sé que quien veo en el espejo no es otra persona, sino soy yo. Si el espejo mueve un ojo que yo no estoy moviendo, entonces hay un fantasma. Es conciencia más bien de otro ser, que no soy yo. Pero, digamos, hago uso de la razón para la conciencia, sí, porque soy consciente a través de ese uso de la razón. Eso es lo que me permite ser consciente. Es un animal racional. Y San Agustín le añade un extra y va a decir: el hombre es un animal racional mortal, es decir, que se va a morir en un momento. Y Descartes tiene su pienso, luego existe. En cambio, racionales conscientes, aquí hay dos o tres bien interesantes, que es Edgar
que es no todos los seres humanos son personas, y viceversa, es decir, no todas las personas son seres humanos. Y Singer, que va a decir, persona es todo animal racional y consciente, capaz de diferenciarse a sí mismo como un ser aparte. De los racionales, ¿cuál les interesa? Sócrates. ¿Alguien? Aristóteles. Nadie. San Agustín. 1, 2, 3, 4. Descartes. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, aunque Descartes ya lo expliqué un poquito, ¿no? Ya, entonces, seguimos a Agustín, porque Descartes ya hay mucho que decir, ¿ya? San Agustín. San Agustín dice lo mismo que Aristóteles, porque San Agustín es seguidor de Aristóteles. En cambio, Tomás, ¿a quién sigue? Directamente no. A Platón, ¿no? Mientras Santo Tomás era fan de su influencia en Platón, San Agustín, me gusta todo lo que posteaba Aristóteles, ¿ya? Pero la diferencia es que Aristóteles no era creyente de una religiosidad, sí creía en un ser superior, bueno, este es un poco el debate. Tampoco es que dijo que no existiera. Pero en cambio San Agustín creía en el Papá Dios, ¿no? Y la Trinidad y todo eso. Entonces, ¿por qué le añade ese tema de la mortalidad? Recuerden que en época medieval, filosofía y teología eran casi lo mismo, ¿ya? Entonces, San Agustín hace uso de un argumento que es el Génesis. El libro del Génesis, que narra la creación, dice que dentro de todos los seres creados, Dios creó al ser humano, o al hombre, ¿no? Y como toda cosa creada, le dio el hecho de todo ser vivo que, así como nace, muere, ¿no? Entonces, la corporeidad es como la limitancia a nuestra existencia. Nuestro cuerpo está destinado en un momento a corromperse. Y entonces la existencia humana queda ahí. La diferencia es que el hombre muere en su parte mortal, de ese cuerpo, pero el espíritu trasciende a lo que se denomina la resurrección o la vida del más allá, ¿no? Entonces, es cierto, somos mortales, pero tenemos la posibilidad de trascendencia. Claro que San Agustín va a decir, esa trascendencia se da tanto cuanto yo he mostrado amor por Dios, porque lo que me une con ese ser trascendente que es Dios es el amor. El amor es lo que nos une, ¿no? Dios es amor, esa frase famosa. San Agustín la trabaja mucho, escribe un libro sobre todo cómo Dios es amor y por qué Dios es amor. ¿Ya? ¿Se entiende? Y ya para finalizar, Elgar o Singer. Elgar, ¿quiénes votan por Elgar? 1, 2, 3. Singer. 1, 2, 3, 4, 5. Ganó por poquito votos. Ya. Y Singer les va a servir ahora también para que, como hablábamos de experimentación animal, hoy en día hay limitancias. Mucho se habla de que la limitancia es el sufrimiento del animal. Ya lo veíamos con Descartes, que había justamente un dilema antes que ahora se ha resultado. Pero también hay otro argumento, que es el tema de la conciencia. El típico ejemplo del espejo que se hace ha sido aplicado también para animales. El espejo te permite, es un ejercicio básico, bien básico de conciencia. Si uno se identifica en el espejo, entonces como sí mismo, entonces es consciente de sí mismo. Lo que resulta es que ha habido animales que se han reconocido como sí mismos. Es decir, lo que encontramos en un turno normal es que si puedes un animal del espejo, el animal lo agrede, le pega, lo ve como amenaza, ¿no? Pero resulta que hay animales que no hacen eso, que saben que son ellos mismos, ¿no? Los monos, por ejemplo, los delfines, y lo curioso es que hace poco ha sido descubierto un pez chiquitito en Oriente que ha superado esa prueba, ha superado la prueba del espejo. Ese pez se ha reconocido como sí mismo, no como otra especie. Entonces, el dilema que plantea Singer es que entonces esto que llamamos persona, entonces puede ser que como tiene que ver con la racionalidad de conciencia,
puede ser que también sea atribuible no solo a seres humanos. Ya en el tema más de entre humanos, diríamos, Singer, por ejemplo, va a decir que si un ser humano, alguien que tenga el ADN humano, no puede ejercer la racionalidad o no puede demostrar la conciencia, entonces no es persona, y como no es persona no tiene derechos. Los fetos, por ejemplo, entran a esa categoría. ¿Cómo sabemos que un feto ya tiene la capacidad de razonar? ¿Cómo sabemos que un feto tiene capacidad de ser consciente de su existencia? Como hoy en día científicamente no es demostrable eso todavía, entonces no hay ningún problema en que se experimente con fetos. La fecundación in vitro, ¿qué hago cuando ya yo hice una fecundación in vitro para una pareja que quiere quedar embarazada, le implanté el óvulo y quedó embarazada? ¿Qué hago con el resto? Lo tiro por un caño y ya está. Para este autor no hay problema en realidad, que yo lo tire por un caño, porque ese feto, si es que no lo dejo seguir su proceso, no me puede demostrar que es racional, porque es consciente. ¿No? Para él no habría ningún problema. ¿Ya? Entonces estaría todo ok. De hecho, les explico un poco de Heidegger, ¿ya? Que también es un autor que me fascina a mí mucho. Heidegger hace algo parecido. Sobre Heidegger es un poco más polémico, porque Heidegger va a decir que se les puede atribuir el rango de personas a seres que no tienen ADN humano. Por ejemplo, va a decir, si llega un momento en la historia que se aparece un extraterrestre y nos demuestra que es un ser racional y que tiene conciencia, entonces ese extraterrestre yo no lo puedo agarrar y comenzar a experimentar con él. Porque si ya me demostró racionalidad, entonces tiene el título de persona, por lo tanto tiene derechos, también deberes, ¿no? Pero tiene derechos que lo protegen. Yo no puedo agarrarlo como experimento, como dicen que en el área 51 tienen extraterrestres examinándolo, ¿no? Ya. Heidegger diría, eso no está permitido. Si una especie, sea la que sea, si un día un animal evoluciona tanto que nos demuestra racionalidad en su máxima expresión o conciencia, yo no lo puedo agarrar a ese animal y ponerlo a experimentar de por qué evoluciona así. No es tan fácil, dice Heidegger, ¿no? Hay derechos que lo protegen, ¿no? Y su evolución le permite acceder a esos derechos, ¿no? Los ángeles también va a decir, tienen la posibilidad de quizás tener esa capacidad de ser considerados personas como tal, ¿no? Para Heidegger también los fetos, las personas que tienen discapacidad, autismo, síndrome de Down, por ejemplo, él no los considera como personas, los considera como seres humanos, pero no tienen el título de persona, ¿no? Y así la persona que está vegetal también entraría ahí, ¿no? La persona que está en coma. Son autores polémicos, pero intentan tener una base, ¿no? Teórica que lo soporte. Y a ver, para clase, ¿qué les pareció? ¿Dudas, inquietudes, preguntas?